Cada año, Estados Unidos construye más de 40.000 kilómetros de nuevas carreteras y casi el 30% de ellas están hechas de concreto, diseñadas para durar entre 40 y 50 años y soportar cargas de varias decenas de toneladas. Pero detrás de estas carreteras aparentemente ordinarias se esconde un sorprendente mundo de ingeniería avanzada. Las capas base se compactan con la misma firmeza que los cimientos de un rascacielos, los refuerzos de acero se colocan con precisión a nivel centimétrico y enormes máquinas pavimentadoras de concreto, que se extienden por decenas de metros, operan como robots industriales directamente en el sitio de construcción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los ingenieros estadounidenses convierten un montón de materias primas en algunas de las carreteras de concreto más duraderas del mundo? Chinese Futurist & Co. te lo muestra. Cuando la gente piensa en carreteras, la mayoría imagina inmediatamente asfalto. Pero en Estados Unidos, las carreteras de concreto también son una opción común. De hecho, más del 30% del sistema federal de autopistas está construido con concreto de cemento. Aunque el concreto no ofrece la misma sensación de suavidad al conducir que el asfalto, suele preferirse para autopistas principales debido a sus numerosas ventajas técnicas. Las carreteras de concreto tienen una vida útil de hasta 34 años, el doble que las de asfalto. Además, son menos propensas a hundirse o deformarse por el calor, lo que las hace ideales para rutas con tráfico pesado de camiones. El concreto también ayuda a acelerar el tiempo de construcción, especialmente cuando se combina con máquinas de pavimentación continua. Con esta tecnología, los equipos pueden completar entre 3 y 5 kilómetros de carretera de concreto en un solo día, reduciendo significativamente los plazos del proyecto. El primer paso para construir una carretera de concreto es revisar la ruta y las condiciones del terreno. Después de elegir por dónde pasará la carretera, los ingenieros analizan el terreno para comprender la resistencia y calidad del suelo y la roca subyacente. Determinan cuánta tierra debe retirarse o añadirse y evalúan cómo el trabajo puede afectar al tráfico y al medio ambiente. Esto les ayuda a decidir la mejor manera de construir la carretera, como cuántos carriles debe tener o qué longitud tendrá. Una vez aprobado el plan, el equipo de construcción comienza a despejar el área, retirando vegetación y elevando o bajando la subrasante para adaptarla al terreno. La base de suelo debe compactarse para que sea lo suficientemente resistente como para soportar el pavimento de concreto y los vehículos que lo utilizarán. Se utiliza una motoniveladora para nivelar la capa superior del suelo. Al mismo tiempo, también se instalan sistemas subterráneos como electricidad, agua y drenaje. Las carreteras sin banquetas pueden tener zanjas de drenaje construidas a ambos lados. Una vez finalizadas todas las instalaciones subterráneas, el contratista comienza a construir la base de la carretera, la capa intermedia que ayuda a transferir el peso desde la superficie de concreto hacia el suelo. Primero, se extiende uniformemente una capa de piedra triturada de gran tamaño sobre el terreno, que luego se compacta con un rodillo vibratorio o de acero para asegurar firmeza y uniformidad. Según el terreno, el tráfico esperado de camiones y las condiciones climáticas, esta capa de piedra puede construirse en varios niveles, con una capa inferior más gruesa y una superior más fina, para crear una superficie estable para el concreto. Rodillos pesados se desplazan continuamente hacia adelante y hacia atrás sobre toda la base de la carretera, compactando el suelo y la piedra para aumentar la capacidad de carga y reducir el riesgo de asentamientos o grietas futuras. Normalmente, esta etapa de compactación puede tardar entre 2 y 4 días, dependiendo de la longitud de la carretera y del nivel de humedad del suelo. Durante este proceso, un camión cisterna avanza delante del rodillo para mantener el terreno en el nivel de humedad ideal, ayudando a que las partículas del suelo se unan y alcancen la densidad adecuada. Todo el proceso es monitoreado de cerca por técnicos de campo que utilizan medidores de compactación, sensores de vibración y equipos de topografía láser para garantizar que todas las mediciones se mantengan dentro de las tolerancias permitidas. Después de que la base de la carretera ha sido completamente reforzada y compactada, el equipo pasa a la etapa más importante, el vaciado de la superficie de concreto. Todo el concreto es suministrado por una planta industrial de dosificación, donde los materiales se miden y mezclan con una precisión casi perfecta. El proceso comienza con el transporte de agregados crudos a la planta y su carga en silos de almacenamiento en línea mediante cargadores frontales o bandas transportadoras.
Cada tipo de material, como piedra triturada, arena fina o grava, se almacena por separado en compartimentos individuales de acero o concreto, según la configuración del cliente. Estos hilos están diseñados para contener 4 o más tipos de agregados, lo que facilita mezclar las proporciones correctas más adelante. Una vez almacenados los agregados, cada tipo se pesa utilizando un sistema de báscula de banda calibrable. Este equipo mide la cantidad exacta necesaria para cada lote de concreto según diseños de mezcla preestablecidos. Una vez completado el pesaje, los agregados se envían a una tolva de alimentación para el siguiente paso del proceso. A continuación, los agregados medidos se descargan en una tolva de gran capacidad. Su diseño especial garantiza que todo el material se libere por completo, sin dejar residuos. Luego viene el agua. Esta se obtiene de la red local o de tanques de almacenamiento en el sitio, y se introduce en un sistema independiente de pesaje de agua. La cantidad requerida se mide con precisión y se libera en la mezcladora por caída libre o mediante una bomba de alta presión y boquillas de aspersión, según la configuración de la planta. En paralelo, también se añaden aditivos químicos como superplastificantes o acelerantes. Estos se miden por separado mediante un sistema de dosificación dedicado para garantizar precisión y evitar la contaminación cruzada. Una vez que todos los ingredientes están listos, se cargan en una mezcladora de concreto de alto rendimiento. Dependiendo de las necesidades del proyecto, la planta puede utilizar una mezcladora de plato o de doble eje. Ambos sistemas proporcionan una mezcla rápida y eficiente, produciendo un concreto bien homogéneo y de alta calidad en un corto tiempo de ciclo. Finalmente, el concreto terminado se descarga directamente en los camiones mezcladores que esperan abajo, listos para dirigirse al sitio de pavimentación. Estos camiones deben moverse rápidamente porque, en promedio, el concreto solo puede utilizarse durante 1 o 2 horas antes de comenzar a endurecerse. Durante el transporte, el tambor mezclador gira continuamente para evitar que el concreto se separe o frague demasiado pronto. Una vez en el sitio, el camión se acerca a la pavimentadora de concreto, listo para descargar la mezcla en el sistema. Cuando el camión llega, el concreto se descarga en la tolva receptora de la pavimentadora mediante una canaleta o una banda transportadora motorizada. Este paso requiere una coordinación precisa entre el conductor del camión y el operador de la pavimentadora para asegurar que el concreto se suministre de manera uniforme y continua, evitando huecos o retrasos en el proceso de pavimentación. Para trabajos de larga distancia o en autopistas, se programa una fila de camiones mezcladores en rotación, de modo que siempre haya uno descargando, otro llegando y otros en espera. En configuraciones modernas, la banda transportadora conecta directamente el camión con la pavimentadora, lo que ayuda a acelerar el proceso de alimentación y reducir la pérdida de material durante la transferencia. Tan pronto como el concreto entra en la máquina, la pavimentadora de encofrado deslizante lo distribuye automáticamente de manera uniforme sobre la subrasante preparada, siguiendo exactamente el ancho, espesor y elevación especificados en el diseño. No se necesita ningún rodillado posterior ni nivelación manual. La máquina está completamente equipada con bandejas vibradoras y un molde de encofrado deslizante que compactan y dan forma al concreto mientras aún está húmedo. Dentro de la máquina, un tornillo sin fino distribuidor mueve continuamente la mezcla hacia adelante, repartiéndola de manera uniforme antes de que entre en el molde de conformado. Sensores láser integrados, sistemas GPS o tecnología de guiado 3D garantizan que la superficie final se mantenga plana, nivelada y alineada durante el pavimentado. Durante la pavimentación, la máquina introduce automáticamente barras de acero redondas desde su bandeja de almacenamiento y las coloca en el centro del concreto fresco. Estas barras se colocan a lo ancho de la carretera, justo a media profundidad, para ayudar a transferir la carga entre losas de concreto adyacentes y reducir las grietas en las juntas. Gracias al sistema integrado de inserción de barras, este paso se realiza de forma totalmente automática sin detener la máquina ni interrumpir el proceso de pavimentación, incluso en tramos largos y sinuosos. Gracias a su movimiento continuo de deslizamiento, la pavimentadora no deja juntas frías entre cargas, creando una losa monolítica continua, más resistente y duradera. Máquinas como esta suelen costar entre $120,000 y más de $300,000, dependiendo de su tamaño, configuración y nivel de automatización.
Con alta producción y precisión extrema, las pavimentadoras de encofrado deslizante son hoy el estándar de oro para la construcción de carreteras de concreto a gran escala en todo el mundo. Inmediatamente después de terminar, se pulveriza un compuesto de curado líquido sobre toda la superficie de concreto. Este recubrimiento ayuda a retener la humedad, evitando un secado rápido y permitiendo que el concreto gane resistencia de forma gradual. Unas horas más tarde, cuando el concreto comienza a endurecerse, los trabajadores utilizan sierras especiales para crear juntas de expansión a intervalos regulares. Estas juntas permiten que el concreto se expanda y contraiga con los cambios de temperatura sin agrietarse, preservando la superficie con el paso del tiempo. Pocas horas después de cortar las juntas, los trabajadores limpian todo el polvo y los residuos dentro de las ranuras y luego inyectan una capa de sellador especial, generalmente poliuretano, silicona o betún. Este sellador evita que el agua, la suciedad y otros materiales entren en las juntas. Sin él, el agua podría filtrarse por las grietas y provocar desprendimientos, fisuras o incluso dañar la capa base inferior. Una vez completado todo el proceso de vaciado del concreto y el curado inicial, los trabajadores comienzan a marcar los carriles de tráfico con pintura amarilla y colocan señales de prohibido el paso para bloquear el acceso vehicular durante al menos 7 días, permitiendo que el concreto se endurezca por completo y alcance su resistencia de diseño. Durante este periodo, la carretera permanece estrictamente cerrada a cualquier tráfico o carga pesada que pudiera dañar la superficie. Finalmente, los ingenieros del sitio realizan una inspección completa y una verificación final de calidad, que incluye pruebas de resistencia a la compresión, evaluaciones de planicidad de la superficie y controles de uniformidad, antes de abrir oficialmente la carretera al uso. Aunque las pavimentadoras de concreto son comunes en Estados Unidos, en muchos países en desarrollo como Perú la construcción de carreteras todavía depende en gran medida del trabajo manual. En lugar de utilizar una pavimentadora de encofrado deslizante, los trabajadores vacían el concreto directamente desde los camiones mezcladores mediante canaletas metálicas y luego lo distribuyen manualmente con palas, rastrillos y largas reglas de nivelación. El proceso requiere decenas de trabajadores coordinándose en tiempo real, ya que cualquier retraso puede hacer que el concreto comience a fraguar antes de nivelarse correctamente. Después de la distribución inicial, algunos trabajadores utilizan vibradores manuales para compactar el concreto, eliminando bolsas de aire y mejorando la densidad. Otros siguen detrasalizando y texturizando la superficie con llanas de acero o rodillos manuales. Cada paso se realiza a mano, dependiendo de la experiencia del trabajador y del criterio en el sitio. Sin sistemas guiados ni sensores de nivelación, es difícil lograr una alta precisión en elevación o planicidad, especialmente en largas distancias. Aún así, este método sigue siendo común en zonas remotas o de bajo presupuesto donde el acceso a maquinaria moderna es limitado. Esto resalta un claro contraste entre la automatización de alta tecnología y los métodos tradicionales intensivos en mano de obra en el desarrollo de infraestructura global. Ahora, acompáñame a China, un país conocido por tener una de las infraestructuras más avanzadas de Asia, para ver cómo construyen carreteras. Y lo que hace esto aún más impresionante es que la carretera que estamos a punto de ver se está construyendo justo en medio del desierto más caliente del mundo, el desierto de Taklamakan. El primer paso para construir en el desierto es crear una superficie plana y fijar la arena para obtener una base sobre la cual edificar. Cientos de bulldozers fueron desplegados para aplanar las dunas, cortando las crestas altas y redistribuyendo la arena hacia zonas más bajas. El objetivo era crear una superficie suave y equilibrada, lo suficientemente fuerte como para soportar maquinaria de construcción sin riesgo de colapso. Cada sección fue cuidadosamente raspada y nivelada bajo estricta supervisión, con topógrafos verificando elevación y pendiente para garantizar uniformidad a lo largo de kilómetros de desierto abierto. Sistemas de bandas transportadoras empujan el exceso de arena fuera de la zona de trabajo, mientras los compactadores presionan suavemente la capa superior para formar una base firme y manejable. Después de que los bulldozers nivelaron las dunas, la arena aún necesitaba ser estabilizada. Los ingenieros descubrieron que inyectar agua en la superficie suelta ayudaba a unir los granos, creando una capa más densa y cohesionada. Utilizando largos brazos aspersores y tuberías subterráneas, rociaron cantidades controladas de agua subterránea sobre el sitio, permitiendo que la humedad penetrara varios centímetros de profundidad.
Una vez que la arena alcanzó el nivel adecuado de humedad, rodillos pesados entraron en acción, compactando la superficie para eliminar bolsas de aire y fijar las partículas en su lugar. El constante retumbar de los tambores de acero resonaba en el desierto mientras cada pasada del rodillo transformaba la arena blanda y móvil en una base firme y uniforme. Cuando la superficie se secó bajo el sol del desierto, se endureció lo suficiente como para soportar el peso de grúas, mezcladoras y camiones de suministro, una base sólida construida únicamente con arena y agua. Una vez compactada la superficie, los trabajadores comenzaron a extender una capa base de suelo sobre la arena estabilizada. Los camiones volcadores descargaban cargas de tierra rojiza, que los bulldozers luego empujaban y nivelaban sobre el área. Esta capa añadía peso a la arena inferior, fortaleciendo la superficie y evitando que se desplazara por el calor o la vibración. Cada sección se extendía y compactaba de manera uniforme, formando una base densa y estable, lo suficientemente fuerte como para soportar las primeras etapas de la construcción. En el desierto, al borde de las dunas, plantas portátiles de asfalto cobraron vida, calentando piedra, arena y betún modificado con polímeros hasta casi 170 grados Celsius. Desde estas estaciones, camiones cisterna aislados entregaban la mezcla caliente sin parar a las pavimentadoras que esperaban en el sitio. Cada pavimentadora extendía el asfalto incandescente en capas de unos 6 centímetros de espesor, mientras rodillos de acero seguían de cerca, compactándolo antes de que pudiera enfriarse. Este proceso se repetía en una coreografía precisa, pavimentadora, rodillo y acabadora avanzando como una máquina sincronizada. Las primeras pasadas utilizaban tambores de acero pesados para la compresión. Las finales cambiaban a rodillos de neumáticos de goma, que amasaban la superficie para sellar pequeños espacios de aire y crear una textura más suave. Sensores térmicos en cada pavimentadora monitoreaban la temperatura de la superficie en tiempo real. Si el asfalto bajaba de 140 grados Celsius, el rodillado se detenía de inmediato, de lo contrario podrían formarse grietas al enfriarse. Los supervisores revisaban la planicidad con haces láser, permitiendo no más de 3 milímetros de desviación por metro. A medida que el viento del desierto enfriaba la superficie, el asfalto se endurecía en una lámina negra impecable, lo suficientemente resistente como para soportar variaciones de temperatura desde menos 25 hasta más 70 grados Celsius. Para finalizar, los trabajadores rociaban una capa selladora protectora, otorgándole a la superficie su característico brillo profundo y bloqueando la entrada de humedad. Al atardecer, la autopista recién pavimentada brillaba bajo el sol descendente, una cinta oscura y espejada que se extendía a través del mar dorado de arena. Lo que alguna vez fue un páramo vacío ahora reflejaba la luz del progreso, nacida del calor, el acero y la resistencia humana. Así, después de 4 arduos años de construcción, la autopista de 4 carriles que cruza el desierto más grande de China finalmente quedó terminada, un poderoso testimonio de la determinación humana y el dominio tecnológico en el corazón del Mar de la Muerte. Este proyecto no solo conectó los extremos más lejanos de Xinjiang, sino que también mostró un logro de ingeniería tan impresionante que incluso los ingenieros estadounidenses no pudieron evitar quedar asombrados. Esto nos lleva al final del video de hoy. Acabas de explorar cómo se construyen las carreteras de concreto desde Estados Unidos hasta China. Toda la información fue recopilada cuidadosamente de diversas fuentes confiables, pero si detectas algo inexacto, no dudes en dejar un comentario, y nos veremos en el próximo video.